Sí, entonces ahí, por ejemplo, cuando uno ve ya los datos sobre la respuesta del gobierno frente a las inundaciones, la macrozona norte destaca. Mira que es interesante porque en marzo el sur era el más crítico, pese a que en el sur no había habido inundaciones, sino que es muy crítico con el gobierno en general. Haga lo que haga, siempre el sur va a criticarle. Sin embargo, en esta ocasión, los directamente afectados, que son la ciudadanía del norte. Sobre este tema ya estamos en comunicación con Patricia Zárate, que es la jefa de estudios de opinión del IEP. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días y un fuerte abrazo también y un Buenos días. saludo por el Día del Trabajador. Fíjate que no dejamos de construir nuestro país, de seguir trabajando, ¿no es Exitosa. cierto? Entonces, valga el saludo para ti y para todo tu equipo también. Bueno, ¿cómo estamos iniciando Muchas este quinto gracias. mes del año? Que creo yo, la encuesta tiene bastantes puntos de vista por analizar. ¿Cómo en principio se encuentra la presidenta Dina Boluarte? Se encuentra igual que todos los últimos meses, no ha aumentado ni disminuido su aprobación, salvo con respecto a la primera medición que hicimos. Nosotros siempre hacemos una encuesta para la República a fin de mes, ¿no? En esas encuestas, en realidad no hay variación. Donde sí varía es con una encuesta que hizo solo el IEP a principios de enero, donde la presidenta tenía una desaprobación de 71% y ahora la desaprobación es 79%. Con respecto a ese 71% que fue a un mes de su gobierno, sí hay un aumento significativo, ¿no? Pero en estos meses, enero, febrero, marzo, fines de mes, no ha habido cambios en realidad. Estadísticamente significativos, ¿no? Sí, estamos, o no sé, creo yo que ya está manteniendo este porcentaje. La pregunta es por qué no sube o no baja, qué es lo que se está generando en la población. Hay cierto nivel de descontento, claro, lo estamos viendo a través de los porcentajes que ustedes están mostrando. Sin embargo, tendría que haber algún tipo de reacción que haga que esto cambie, ¿no es cierto? Estamos en un momento en el cual, por ejemplo, Sí. por decirlo, estamos tal vez vegetando como sociedad y no estamos en estos momentos preocupados por el aspecto político, sino más bien por el aspecto económico y social en otros aspectos. Sí, o sea, hay todo un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años, que fue muy complaciente para muchas personas, el desinterés en la política, ¿no? La antipolítica, lo que empezó luego del primer gobierno de Alan García, ¿no? Porque fue un desastre, entonces ya toda la política Exitosa. posterior hablaba de la antipolítica y ver la política como algo malo. Entonces, o algo que hace perder el tiempo, en fin. Y el Congreso cada vez con su actuación como que reafirma ese sentimiento, ¿no? ¿Para qué hay políticas si los políticos que tenemos son estos? Creo que ese es un problema muy fuerte que ya arrastramos desde hace mucho tiempo y que está acompañado con corrupción, también con temas de salidas inmediatas. Entonces, creo que eso crea escepticismo entre la población de que algo va a cambiar, ¿no? Si algo va a cambiar con esto y requeriría un esfuerzo mayor, mejores liderazgos, como para que la gente saliera a las calles y protestara por el gobierno. Digamos, como tú bien dices, hay otros temas en los cuales todos nos tenemos que ocupar, ¿no? El tema de economía, salud, educación, o sea, estamos metidos, todos los que tenemos familia también preocupados por eso, pero y como que estamos dejando ese aspecto más social y político De lado. a otro lado, ¿no? Claro, claro, de lado, ¿no? Creo que en la encuesta tiene además un dato revelador, que a la gente lo que en este momento más le está preocupando es el tema de la inseguridad. Y eso contrasta mucho con la aprobación, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero de eso voy a hablar en unos minutos más contigo. Entonces, Dina Boluarte tiene, este mes lo arranca con 79% de desaprobación, solo con un 15% de aprobación, que además es reiterativo, ¿no? Esto desde febrero, marzo y abril. O sea, ahí se mantiene, ¿no? Hay una constante. Ujú. Eso significa que al público, como tú bien lo señalas, no le está importando mucho el tema porque está preocupado en otros dilemas. Ella en abril Ujú. tiene un 6% que no sabe o no opina. Estas personas que en realidad les da lo mismo, ¿no? Que ella se mantenga en el poder. Tendría que pasar algo muy, muy contundente para que esto cambiara. ¿Cómo están las percepciones, por ejemplo, por región? Porque finalmente el sur, ¿no? Sobre todo la zona de Puno, es donde Exitosa. ella genera mucho más rechazo. Ahí la cosa no ha cambiado, ¿no? Siguen en pie de lucha, hay manifestaciones,
a diferencia de otras partes del Perú. El norte, por ejemplo, está más preocupado por los fenómenos climatológicos que han afectado diferentes sectores. Pero es interesante porque en el norte la apreciación de la presidenta, en el sur siempre ha sido la más alta, la Sí, por desaprobación, ¿no? supuesto. Pero, pero esta vez también es el norte, ¿no? Creo que el norte ya también sale en la encuesta, ¿no? Que están calificando como muy mala o mala la respuesta del gobierno frente a las inundaciones. Sí, Entonces creo que esto ha revertido también eso. no, tienes razón, porque ha pasado de 78% de desaprobación en el norte a 83,2%, y eso tiene que ver justamente con el manejo de la crisis climatológica que se ha presentado, ¿no? Sí, entonces ahí, por ejemplo, cuando uno ve ya los datos sobre la respuesta del gobierno frente a las inundaciones, la macrozona norte destaca. Mira que es interesante porque en marzo el sur era el más crítico, pese a que en el sur no había habido inundaciones, sino que es muy crítico con el gobierno en general. Haga lo que haga, siempre el sur va a criticarle. Sin embargo, en esta ocasión, los directamente afectados, que son la ciudadanía del norte, es 3 de cada 4 dice que la respuesta del gobierno fue mala o muy mala. Entonces, ahí hay o sea, pese al despliegue mediático que pudo tener de ella colocándose ahí dentro, con botas de lluvia, creo, en el agua o sin botas, no sé, pero no ha tenido el efecto que supongo que me pensaron, ¿no? Desde el gobierno. La gente está muy crítica con el tema, ¿no? Exitosa. Mira que sigo revisando la encuesta y me parece interesante aquí una constante, porque claro, estamos hablando de regiones, norte, sur, centro, ¿no es cierto?, y oriente, y hay una constante aquí porque, por ejemplo, el único porcentaje menor de desaprobación está en Lima metropolitana. Digamos que Lima todavía, ¿no es cierto?, ah, todavía aguanta la situación, ¿no? Sin embargo, los demás están completamente en contra del gobierno, ¿no? Y los porcentajes están básicamente en el 80, en el 80%. Por ejemplo, en el sur, sí, ahí la desaprobación es de 84,6%. Ahí sí es mayor a diferencia del resto del país, pero la tendencia es la misma, básicamente. El 80% de este país desaprueba Sí, la gestión de Dina Boluarte. exacto. Es una constante, como bien dices. Y además el sur desde el comienzo la desaprobó más. En ese sentido, no hay un aumento, en el sur no hay un aumento de la desaprobación. Sigue siendo, en términos estadísticos, aunque sube y baja algunos números, en términos estadísticos sigue siendo el mismo. Lo que diferencia es el norte y es Lima, porque Lima también es muy crítica con la actuación del gobierno y en el norte aumenta, ¿no? Con respecto a enero. Es interesante porque tampoco el norte no era tan crítico. Supongo que si no hubiera habido inundaciones, no habría inundaciones sin respuesta, sin prevención, sin respuesta, ese tipo de cosas, ¿no? Porque el norte ya pasó esto antes, entonces está con toda la razón, muy molesto, ¿no? Eso significa que el país se ha puesto parejo respecto al tema de aprobación y desaprobación del actual gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no es cierto? O sea, eso es lo llamativo, que ya hay toda una... Hay un mismo nivel, ¿no? Que antes se contrastaba, pero aquí la cosa es que el contexto se ha equiparado en prácticamente todo el Perú, salvo en Lima Sí, metropolitana, donde tienes... en realidad Exitosa. siempre contrastaba Lima con el resto de las Ujú, macrozonas. Eso claro. siempre pasaba. Bien. Lima siempre, como tú dices, aprobaba más, desaprobaba menos que el resto del país. Pero acá, y el sur siempre era el que más desaprobaba. Pero acá, como dices, se ha emparejado en el sentido de que ya es el norte también, ¿no? Ujú. Y en Lima también ha aumentado la desaprobación. Entonces, sí está, pero como a todos como que nos sorprende decir, ya, y con estos niveles se sostiene el gobierno, ¿cómo hace, no? Entonces, esa es la pregunta que creo que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Bien, ahora, Patricia, ese es el caso de la presidencia de Dina Boluarte. No imagino que debe haber una constante también entre sus funcionarios. No he visto una medición respecto al presidente del Consejo de Ministros. Pero sí estoy viendo No, la encuesta, perdón, sí, respecto al Congreso de la República, y aquí sí no es que me llame la atención el hecho de que tenga altos niveles de desaprobación. El tema es que cómo continúa un Congreso con solo el 7% de aprobación por parte de la ciudadanía. O sea, tendría que haber ahí algún tipo sí. de cambio, ¿no?
el Congreso en estos momentos básicamente está de espaldas al país y eso no es una opinión, es un hecho concreto en diferentes aspectos, porque claro, toman acciones o medidas que la verdad no resuelven ningún tipo de problemas para el Perú. Entonces, ¿cómo puedes tener una institución todavía con ese nivel de desaprobación controlando los destinos del Perú? A ver, aquí el 7%, iniciando el mes de abril, solamente lo está aprobando. El resto no quiere un Congreso. 9 de cada 10 encuestados desaprueba la gestión del Parlamento Nacional. ¿Cómo se mantiene todavía de pie? ¿Cómo logra todavía tener cierto nivel de legitimidad? Sí, y es interesante que al menos en este mes sea mayor la aprobación entre los jóvenes, ¿no? De 18 a 24, porque claro, en los otros grupos está en 6% la aprobación, mientras en los jóvenes es el doble, es 12%. Tampoco es una cifra altísima, pero sí llama la atención que haya cierta aprobación, quizá por... O sea, no sé si es que no se siguen las noticias de todo lo que está haciendo el Congreso, porque ahora sí los medios cubren más varias de las cosas que han hecho, aparte de cortar el sueldo de los trabajadores, ¿no? Que están a su cargo. Pero, y como tú dices, medidas que afectan, pero eso es lo que tenemos. Lamentablemente, el Congreso no solamente está de espaldas al país en las cosas que hace, en las dádivas que se dan a sí mismos, sino que quiere hacer reformas electorales, que algunas pueden ser buenas o no, pero quiere hacer reformas electorales sin tener ninguna legitimidad, porque 6% no le da una legitimidad al Congreso, ¿no? Por más que haya sido elegido, y además muchos han sido elegidos, dado el perverso sistema electoral que tenemos, y digo perverso porque ha ocasionado estos problemas de gente que sale elegida en alguna zona, pues con, qué sé yo, menos de 3,000 votos, y ya es congresista, ¿no? Entonces, creo que por eso mucha gente no se siente representada por el Congreso, ¿no? Y por eso es que también le dan esos niveles de aprobación. No, a mí me preocupa porque, claro, tú tendrías que tener un Congreso para llevar a cabo reformas importantes para el país. O sea, tú no puedes pretender con este nivel de desaprobación, por ejemplo, hacer una reforma del sistema de pensiones. No puedes hacer una reforma constitucional. O sea, no tendrías ni siquiera por qué atreverte porque no tienes el apoyo de la ciudadanía para poder tocar estos temas que, por ejemplo, son fundamentales. El tema migratorio, por ejemplo, que ahora está en desarrollo, o sea, ni siquiera hasta para eso no contarían con el apoyo de la ciudadanía, a menos de que sean altamente populistas, ¿no? Que es como han venido trabajando durante estos últimos meses para garantizarse cierto nivel de apoyo, ¿no? O sea, mientras más populista eres, más posibilidades tienes de poder sobrevivir, porque eso finalmente es lo que está haciendo el Congreso, y esa es la estrategia con la que está trabajando de cara al país. Sí, pero también ahí creo que también es un tema de responsabilidad ciudadana, ¿no? Si te gusta el populismo, luego no te quejes de los efectos, porque el populismo te puede impresionar en los 5 primeros minutos, pero tu vida no dura 5 minutos, ¿no? Tu vida dura todos los restos de los años y a tus hijos también. Entonces, las medidas que tú apruebes con aplausos porque te convienen en este momento, a la larga no le convienen ni a tus hijos, ni a tu familia, ni al país. Entonces, desde el lado de la ciudadanía, tampoco hay ese interés, ¿no? Porque no solamente se trata de ir a protestas de vez en cuando, se trata de construir ciudadanía, de construir política, de construir partidos, ¿no? Si hubiera unos partidos que tengan que responder frente a ciudadanías que realmente los eligen, no podrían hacer ese tipo de cosas. Bien, entonces ahí tenemos a los dos principales poderes del Estado altamente desaprobados y en una situación bastante delicada. Sin embargo, no hay una respuesta inmediata del país, de la ciudadanía, exigiendo acciones concretas, sobre todo en el ámbito de lo político, porque claro, en los primeros meses del año teníamos toda esta convulsión social donde se buscaban elecciones adelantadas. Ahora el tema ni siquiera está puesto en debate, ha sido básicamente olvidado, o sea... Me preocupa esto porque, claro, tú tendrías que, en función a lo que ves como números, tener al menos una reacción por parte de la población, ¿no? Sin embargo, ahí está, no sé si sea indiferencia, no sé cómo ustedes lo puedan asumir o cómo lo están analizando. A mí me preocupa porque es como una falta de esperanza, ¿no? Es como una falta de esperanza de que las cosas cambien, porque si bien el señor Castillo no tuvo una mayoría, ¿no? de electores a su favor, sí, porque realmente pasó la primera vuelta, tanto él como la señora Fujimori
con muy pocos votos, hubo cierta esperanza luego del desastre de la pandemia y la cuarentena y el control de la pandemia, ¿no? Entonces, con todo lo que nos pasó luego de la pandemia, como que en algunas personas, sobre todo en las que se sentían más abandonadas por el Estado, hubo cierta esperanza de que las cosas cambiaran. Y con todo lo que ha pasado, yo temo que esa esperanza también se diluya, ¿no? Entonces, creo que hay eso, como una desesperanza en la gente de que finalmente, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Y cada día, porque además cada día quienes están en el poder nos muestran que pueden hacer lo que quieren sin ningún control, ¿no? Eso es importante lo que tú acabas de señalar. ¿Se puede, digamos, gobernar el periodo para el que fue elegida Dina Boluarte, porque ya viene la plancha de Pedro Castillo hasta el final, con este porcentaje, con esta desesperanza? O sea, a lo que voy es, para ser muy concreto, la desesperanza del país en el tema de que se genere un cambio les va a servir tanto al Congreso como a la presidenta como balón de oxígeno para terminar hasta el 2026? Yo creo que sí, porque si tú no tienes esperanza, no te movilizas, ¿no? No hay nada que te llame como para decir, yo sí quiero cambiar las cosas, ¿no? Yo sí quiero hacer esto. O sea, puede haber pequeños grupos que sí lo intenten, pero a veces los diferencian otras cosas, ¿no? El tema de clases sociales, por ejemplo, ¿no? Quizá en Lima algunos grupos bien intencionados les llame a protestar por ciertas otras cosas que realmente no involucran a mucha gente del país, ¿no? Entonces, y también hay ciertas movilizaciones de ciertos sectores del país que a uno no lo movilizan. A mí no me movilizaría, por ejemplo, que restituyan a Castillo en la presidencia porque dio un golpe de Estado, pero hay gente que sí, ¿no? Entonces, creo que también hay esa división que hace difícil que podamos compartir algo que nos movilice, claro, como ciudadanía en conjunto. Claro, no hay una demanda sustancial de fondo, ¿no? Tendría que ser en todo caso la renovación de clases políticas, pero eso ya fracasó y de plano, lo digo claramente porque ya no hay esa intención de, por ejemplo, adelantar las elecciones y tener un nuevo marco político, ¿no? A ver, Patricia, permíteme por favor, tengo que ir a la pausa, son exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos, estamos conversando con Patricia Zárate, que es la jefa de estudios de opinión de IEP, más adelante hablaremos del tema migratorio. En la encuesta sí, en esta encuesta no se ha tocado el tema, imagino porque los hechos han sucedido de manera reciente, pero seguramente habrá algún tipo de lectura por parte de Patricia. Creo que es importante en todo caso conocer cómo iniciamos este quinto mes del año a nivel de aprobación y desaprobación de nuestras autoridades y principales instituciones aquí en el Perú. El tema migratorio sigue latente en la zona de frontera sur. Tenemos personas ahí que están buscando a dónde ir. Esta es una diáspora histórica, sobre todo la venezolana, que ha movilizado a 7 millones de personas fuera de su país debido a una dictadura cruenta, ¿no es cierto?, que se mantiene ahí generando pobreza, inseguridad, ¿no?, de todo tipo. De eso vamos a conversar en unos minutos más, pero estamos todavía conversando con Patricia Zárate, que es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, que cada mes lanza una encuesta importante respecto a la aprobación y desaprobación de nuestras principales autoridades. Se mantiene en todo caso la desaprobación de Dina Boluarte, que sigue todavía ahí, ¿no es cierto?, constante. Lo mismo pasa con el Congreso de la República, ¿no?, que la verdad pues, a la gente le molesta mucho, ¿no? Más aún ahora cuando hay denuncias relacionadas con el tema del robo de sueldos. Yo no voy a llamarlos mochasueldos porque lo que son delincuentes. A mí particularmente, no me vengan a dorar la píldora, la persona que le roba a su trabajador es un delincuente, ¿no? Y ya no pierde la categoría de parlamentario, congresista, que creo que les queda muy grande el título. Más adelante hablaremos con uno de los congresistas seguramente de mayor tiempo en el Parlamento Nacional, ya ex congresista, Víctor Andrés García Belaunde. Patricia, volviendo al tema de las aprobaciones y desaprobaciones, el tema de lo que ha pasado en el norte del país, ¿no?, ha generado una reacción también negativa por parte de la ciudadanía para con el gobierno de Dina Boluarte. Y aquí sí me llama la atención porque si hay una desaprobación respecto a acciones que tendría que tomar de manera concreta, ¿qué pasaría mañana si tenemos un terremoto? ¿Qué pasaría mañana, no, si tenemos alguna situación mucho más compleja, ¿no?, por atender? El tema, por ejemplo, de los migrantes, que seguramente en la próxima encuesta estará reflejado algún tipo de posición por parte de la ciudadanía.
Respecto al tema de las inundaciones en el norte, un 65% considera que ha sido muy mala la gestión de Dina Boluarte y muy mala, o sea, mala y muy mala, ¿no? Mala 31% y muy mala 34%, cifras similares a la de mediciones anteriores. O sea, me refiero al mes de marzo y al mes de febrero. O sea, esto todavía sigue siendo una constante. Entonces, esto implica que la gente no tenga confianza, ¿no? En lo que vaya a hacer no solamente Dina Boluarte, sino a quienes ella ha nombrado como gabinete ministerial. O sea, de alguna u otra manera este porcentaje o estos porcentajes de mala y muy mala les atañe directamente. Sí, o sea, es cierto, ¿no? Pero no se está haciendo ninguna evaluación. Yo creo que ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Y como te digo, el tema de la aprobación en sí misma de lo que haga la presidencia y el actual gobierno, y el tema concreto que significa haber sido afectado por inundaciones y saber que no se está haciendo nada, ¿no? Creo que ahí están ambas cosas, ¿no? O sea, no están disociadas, digamos, es algo permanente. Ujú. Bien, aquí hay, y lo que yo te comentaba, respecto a uno de los principales problemas que estamos enfrentando, el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, ese es un problema que todavía no se soluciona y es el de mayor atención en este momento por parte de la ciudadanía. Y ahí también quisiera algún tipo de contraste respecto a lo que, si bien es cierto, la gente piensa que este es el principal problema, no hay una confianza, por ejemplo, mayor respecto al trabajo de la Policía Nacional, que es la que debería atender este problema, y las Fuerzas Armadas, que son reclamadas para atender este problema de inseguridad ciudadana. A ver, nosotros no hemos hecho una pregunta sobre el principal problema. Hemos preguntado qué tan seguro se siente pensando en el lugar donde vive, qué tan seguro se siente ante la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo. Si hablamos de problema principal, si bien es cierto, sí se hacen, ya hemos hecho en otros estudios, en el Barómetro de las Américas, el mismo INEGI lo hace, y en muchos años sí ha salido como principal problema. Lo que pasa es que a veces el INEGI pone delincuencia por un lado y seguridad por el otro, pero si juntas ambas categorías, casi siempre está siendo inseguridad y corrupción son los principales problemas como país en promedio. Cuando uno hace esta averiguación en todo el país, no siempre es así. Lima es el lugar donde hay mucha más preocupación por la delincuencia que en el resto del país. Casi siempre es Lima, para Lima siempre es el principal problema. En otros sitios, incluso en zonas rurales, no es ese el principal problema. Es un tema de economía, es un tema de educación, hay otros temas que son más importantes, ¿no? O sea, quisiera hacer esa aclaración porque nos solemos guiar de lo que es Lima. Y es cierto que la inseguridad afecta sobre todo a las ciudades grandes, ¿no? Crece la urbanización, crece la inseguridad. Entonces, lo que estamos planteando aquí es la percepción de seguridad que tienen las personas. No estamos hablando de victimización tampoco. No estamos preguntando si fue víctima de un asalto o robo en los últimos 12 meses. Eso también preguntamos en el Barómetro de las Américas en casi todas las rondas, pero en este cuestionario del IEP no lo hemos hecho. Claro, pero hablando solo de la sensación de seguridad, sí, es muy alta y es realmente muy alta. Ahora, siempre también en las rondas del Barómetro de las Américas, Perú ha estado entre los primeros lugares de sensación de inseguridad, e incluso a veces más que países centroamericanos con una mayor tasa de asesinatos que la que tenemos nosotros. Pero ese es un problema constante, digamos. Sí, aquí estoy leyendo justamente, solo el 7% se siente muy seguro, ¿no? Según lo preguntado, porque claro, tú lo dices, claro, en el sentido de la percepción. Algo seguro, el 19%, pero aquí los números avanzan, ¿no? Algo inseguro, 32%, muy inseguro, 43%. Esas son cifras bastante altas. Y en el sentido de aprobación y desaprobación de dos instituciones importantes como son las fuerzas del orden, la Policía Nacional y el Ejército. Sí, o sea, las Fuerzas Armadas no tienen que ver con seguridad y no deberían tener que ver, ¿no? Ya dadas esas propuestas claro, que a veces aunque salen no solo este gobierno, sino todos. Sí, claro, esa es una constante, ¿no? La policía te decía que es una constante. Las salidas. Te decía que es una constante el reclamo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas para que participen en labores de lucha contra la delincuencia. Sin embargo, como tú bien lo señalas, son cosas completamente distintas. Las Fuerzas Armadas tienen otras características o otras funciones
que están correctamente delimitadas. En el caso, dice aquí, confianza en la Policía Nacional. 7 de cada 10 encuestados confían poco o nada en la Policía Nacional y eso es una cifra importante porque tú tendrías que tener, en vista de que te sientes súper inseguro, ¿no? Una mayor confianza en esta institución para que pueda luchar contra la delincuencia. Sin embargo, esto no es así. Entonces ahí también habría que pensar qué tendríamos que hacer para que el trabajo de la Policía Nacional sea aceptado, ¿no? Sí, y además a veces también depende también la respuesta a veces de la policía, o que no hay tantos policías, o que no los vemos, o sea, los hemos visto así concentrados en cuando ha habido el tema de las protestas en Lima, pero esos despliegues creo que nunca los hemos visto para temas de inseguridad. Entonces, creo que sí, la gente, y en trabajos más cualitativos que hemos hecho, la gente que conoce a la policía, que tiene, hablando de policía comunitaria, ¿no? Que ve policía en sus calles, que conversan, que tienen otro tipo de acercamiento, tiende a confiar más en la policía, ¿no? Uno a veces desconfía sobre todo más de lo que desconoce. Ahora, en el tema, no estoy hablando de quienes conducen carros y han sido víctimas de temas de corrupción de la policía, ¿no? Que eso igual es un porcentaje menor de lo que, con respecto a toda la ciudadanía peruana, pero me refiero a veces a los barrios, al hecho de sentirse seguro teniendo un policía cerca, ¿no? O que responda más rápidamente a temas de inseguridad. Y acá sí quiero hacer un hincapié en algo que hemos destacado en el informe y también en los posts que pusimos ayer, y es que es en el caso de las mujeres es donde la sensación de inseguridad aumenta. Y eso preocupa más porque por los feminicidios, por los ataques, por las agresiones, por los Exitosa. acosos, en fin, por todo lo que padecen las mujeres, creo que ahí hay un tema bien importante. La mitad de las mujeres se siente insegura, Ujú. ¿no? Entonces creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta. Bueno, pero esa percepción es constante, tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Finalmente, la mujer en este país es la que más afronta situaciones de violencia. Lo vemos de manera sistemática, no solamente en los medios de comunicación, sino en los casos que se van presentando a través de instituciones como el Ministerio de la Mujer, entre otras más. Para ir terminando, Sí. creo que el público es necesario que tenga esta información respecto a las encuestas de opinión que se va presentando, porque no solamente ustedes lo han hecho, el IEP, también tengo aquí, por ejemplo, la de CPI que se acaba de lanzar y que tiene lo mismo, ¿no? Casi como que coinciden, que el 76.9% según CPI desaprueba la gestión de Dina Boluarte, solo la aprueba el 16.2%, o sea, en el mismo nivel. Y no saben opina el Ujú. 6.9%, es decir, básicamente tiene los mismos promedios, ¿ah? Igual, la misma tendencia a mantenerse en cuanto a temas de desaprobación. Ahí no cambia la cosa según CPI. Hago este pequeño contraste para que veamos que las encuestas coinciden sobre una institución como es el Poder Ejecutivo. Pero en el caso del IEP, aquí sí me gustaría que me comentes un poquito más respecto al tema de la ideología que rodea el gobierno de Dina Boluarte, porque Dina Boluarte finalmente entra con un gobierno de izquierda, ella es de izquierda, sin embargo la percepción es que ella está a la derecha, el 45%, ¿no? Sí, según autoidentificación ideológica, quienes se identifican como de izquierda asocian al gobierno mayormente con la derecha, mientras que quienes se identifican más con la derecha consideran que este es un gobierno de izquierda, solo el 37%. Sí, sí, acá uno de los temas creo que también bien interesantes es que o sea, claro, para la gente de Exitosa. izquierda o la élite cultural, en fin, la gente más progresista este es un gobierno de derecha y como que todo el Perú debería pensar eso y no es así, ¿no? O sea, la gente no necesariamente en general, no es una mayoría, digamos, solo es 37% que piensa que es de izquierda, pero claro, si la persona que contesta es de izquierda, tiende a pensar en mayor medida que la presidenta, que el gobierno de la presidenta es de derecha. Nosotros siempre hacemos una pregunta sobre autoidentificación ideológica, ¿no? Para poder tenerla como variable que pueda permitir discernir algunos temas de política, pero es la primera vez que hacemos si el gobierno era de izquierda, centro y derecha. Intentamos hacerlo con el gobierno de Castillo, pero los encuestados en ese tiempo no querían responder mucho, pero ahora sí creo que lo tiene más claro y es interesante, ¿no? Porque como bien dices, hay muchas cosas
Ni siquiera el gobierno de Castillo creo que tenía algunas cosas de izquierda, ¿no? Pero es interesante que no sea más del 50% que lo identifica de derecha. Está muy distribuido, digamos, muy distribuido el tema. Ujú. No, pero es un dato relevante respecto hacia qué es, ¿no? O cómo es que ha virado el gobierno de Dina Boluarte. También Claro, sí, yo creo, también con claro, una tienes clara estrategia de razón. mantenerse, ¿no? Con la alianza que ha tenido, ¿no? Ujú. Es cierto, con la alianza que ha tenido para mantenerse en el poder, como bien dices, que es una alianza justamente con los partidos que quisieron vacar a Castillo, con el Fujimorismo, con otros partidos de Eh, derecha, hay que decirlo, sí, es interesante. hay que decirlo como yo lo señalaba hace algunos meses, ¿no es cierto? Lo que hay aquí es obviamente un matrimonio por conveniencia, Exitosa. ¿no? No nos vamos, nos quedamos todos y vemos cómo es que gobernamos en conjunto, porque a la larga finalmente es eso. Entonces, este dato lo que te está dando es un resultado relacionado con este tema, ¿no? De ser un matrimonio por conveniencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que repetimos, tienen bajos niveles de popularidad en estos momentos y es reiterativo. No solamente la encuesta suya, sino también la de la encuestadora esta CPI, ¿no? Patricia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sé que también han lanzado el día de hoy una encuesta relacionada a nuestro querido alcalde Rafael López Aliaga, ¿no? Que había prometido en los primeros 100 días de que esto sea una potencia mundial. No te vayas todavía, Patricia, ¿no? Tiene 52% de desaprobación, o sea, ahí se ha incrementado un poquito. Antes estaba, ¿no? Casi le iba muy bien en cuanto al tema de la aprobación, creo que tenía 60%, pero ha ido disminuyendo constantemente conforme van pasando los meses. Esto no le va a gustar, seguramente los va a empezar a denostar a ustedes, como denostan normalmente a las personas que lo critican y les saltarán todos los troles del mundo. Según la encuesta del IEP, solo el 35% aprueba su desempeño en la comuna capitalina. El mayor nivel de desaprobación se encuentra en los niveles socioeconómicos D y E, o sea, a quienes les prometió no cambiar y a quienes solamente les ha puesto un caño de agua así para la foto. ¿Esto por qué? ¿Qué pasó con Rafael López Aliaga? Bueno, en general creo que se muestra, para empezar, el actual alcalde ganó por muy pocos votos, ¿no? O sea, el señor Urresti, que era quien estaba liderando todo el tiempo las encuestas, perdió por poquísimos votos, reconoció su derrota y tenemos al alcalde de Lima. No es que fuese un alcalde que ganó apabullantemente, no fue así, no fue así su caso. Y creo que se identifica o es Exitosa. identificado también con ser un candidato de la gente más rica, ¿no? Y eso, por eso se entiende que su mayor aprobación esté en el nivel AB. Y también políticamente, ¿no? Está entre quienes se identifican con el centro o la derecha, principalmente. Para los que se identifican con la derecha, 49% lo aprueba. Entonces, y para quienes se identifican con la izquierda, solo el 18% aprueba su gestión. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver esto y que, claro, en pocos meses tampoco puede hacer mucho por el tema de seguridad. O sea, aquí anunció una serie de cosas, obviamente, pero las cosas que todos sabíamos que no iba a poder hacer. Todos éramos conscientes de, creo, no, bueno, no sé si todos, pero muchos de los que vimos la campaña sabíamos que no iba a poder solucionar este tema en 3 meses y porque es un tema que se arrastra mucho tiempo y ahí influye también el tema de quienes se sienten más inseguros, ¿no? El que se siente muy seguro, muy o algo seguro, lo aprueba en un 50%, pero quien se siente muy inseguro lo desaprueba. 63% de quienes se sienten muy inseguros lo desaprueban. Entonces también tiene que ver con temas de seguridad, ¿no? Bueno, importante. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y te reitero el saludo por el Día del Trabajador. Muy amable por estar con nosotros.